damos, ¿no es cierto?, para poder contestar algunas preguntas que nos puedan hacer. Pero es relevante, estimados compañeros, considerar que cuando estemos ejecutando la auditoría, ¿sí?, el primer día sería ideal que los responsables, por ejemplo, del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, mejor si existe un oficial de la seguridad de la información, que nos puedan hacer firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? Porque vamos nosotros buscando conformidades, no tanto inconformidades. Entonces, si la gente del departamento de TI trabaja cumpliendo, ¿no es cierto?, las leyes, las normas, las políticas, entonces, mínimamente, ¿sí?, antes, ¿no es cierto?, de poder ejecutar en un 100% la auditoría, el primer día que visitemos, ¿sí?, el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, sería deseable, sería ideal que nos hagan firmar un acuerdo de confidencialidad. En mis experiencias, por ejemplo, en YPFB, en un determinado año, ¿sí?, no tenía el acuerdo de confidencialidad, no he firmado el acuerdo de confidencialidad. He ejecutado la auditoría y ya. Y en mi recomendación, por supuesto, hice, ¿no es cierto?, que debería, primero, contratarse, no tenía esa vez un oficial de la seguridad de la información. Es recomendado que se contrate una persona especializada, ¿no es cierto?, en seguridad. Y esa persona, ¿no es cierto?, tenía que ser de planta, así es recomendado. Porque, primero, no me han hecho firmar ningún acuerdo de confidencialidad. Si bien me han entregado documentación, he ido visitando diferentes áreas funcionales del DETIC sin firmar previamente, digamos, un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? La segunda vez que hice auditoría en YPFB, tampoco tenía, pero por lo menos ya estaba en trámite para contratar a una persona. En otra oportunidad que hice una auditoría también en YPFB, ¿no es cierto?, ya contaban con un oficial de la seguridad de la información. Entonces, con las recomendaciones que hice seguramente, ¿no es cierto?, han tenido el cuidado de que tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad, tanto el auditado como el auditor, ¿no es cierto?, para, sí, cumplir con la política y el procedimiento de seguridad que tiene en YPFB. Y más o menos el acuerdo de confidencialidad dice lo siguiente: conste por el presente acuerdo privado de confidencialidad que suscriben las partes de acuerdo al siguiente tenor, que podrá ser llevado a categoría de instrumento público con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas. Esto causa efecto legal, ¿no es cierto?, para las partes. Primero, las partes. De una parte, YPFB debidamente constituida. Este es un documento real, por eso es que en algún momento les dije, por favor, mucha confidencialidad, ¿no? Olvídense de los nombres, por favor, ¿ya? En su carácter de gerente de TI de YPFB. De otra parte, la empresa tal, ¿no es cierto?, despacho de auditoría y consultoría, representada por mi persona, en lo posterior, llamada la empresa. Ambas partes en lo sucesivo se denominarán en forma conjunta e indistinta como las partes. Se expone. YPFB y la empresa auditora requieren intercambiar información que puede tener carácter reservado y o sujeto a derechos de propiedad. Segundo, finalidad. El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán confidencialidad de la información
suministrada entre las partes. Este acuerdo no constituye ningún acuerdo de licencia, contrato de desarrollo o similar. Las obligaciones de las partes en este acuerdo quedan expresamente fijadas en el mismo. Tercera, confidencialidad. YPFB y la empresa acuerdan que cualquier información intercambiada entre las partes será mantenida confidencial según las siguientes condiciones. La parte receptora de la información mantendrá esta confidencial y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado. El párrafo anterior no afectará cuando la parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recibida. La información recibida sea de dominio público. La información recibida le proceda de un tercero que no exige secreto. La parte receptora se responsabilizará de que sus empleados se sujeten a las limitaciones que se establecen en los dos párrafos anteriores. Cuarta, duración. Este acuerdo regirá durante el periodo en que las partes intercambien información que esté sujeta a este requerimiento. A la terminación del intercambio de información, YPFB podrá requerir de la empresa la devolución de la información confidencial suministrada, que habrá de remitirle inmediatamente, comprometiéndose a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma, comprometiéndose a la confidencialidad de la información conocida por un periodo de 5 años después de terminada la relación. Derechos de propiedad, modificación de cancelación, jurisdicción, conformidad, ¿no es cierto? Ahí está, firma la gerente de TIC y, bueno, la empresa. ¿Ok? Entonces, es ideal para tener una idea ya, ¿no es cierto?, cuando ejecutemos una auditoría de base de datos, de redes, de software, de estados financieros, siendo parte de un equipo, es ideal o sería ideal que nos hagan firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces ya vamos a tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo está inclusive manejándose la empresa desde el punto de vista de la seguridad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algún comentario, compañeros? También podemos aprovechar, ¿no es cierto?, que las instituciones deberían tener, ¿no es cierto?, una plantilla, en este caso, sí, en el Ecuador, que dice, la información es un activo de la institución. Como activo debe ser protegido contra su uso desautorizado o incorrecto. La Dirección de TI, como norma de seguridad de la información, emite el siguiente acuerdo de confidencialidad para la utilización de usuarios y contraseñas de ingreso a las aplicaciones informáticas. ¿Sí? Esto para el personal que trabaja en la institución, por ejemplo. ¿Ok? Acuerdo de confidencialidad entre las partes, las condiciones, un punto de aceptación, las firmas, las fechas, etc. Un otro ejemplo, esto es una compañía de seguros, igual, los considerandos relacionados, por ejemplo, al software, ¿sí? Las definiciones, la confidencialidad, la protección de los datos, la propiedad y devolución de la información confidencial, divulgación obligatoria, incumplimiento, etc. ¿Ok? Entonces, de esa manera,
nosotros, sí, podemos un poco tener idea ya el primer momento que ingresamos a la oficina que va a ser auditada, que nos hagan firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? A ver, muy bien. A ver, ¿algún comentario acerca de los acuerdos de confidencialidad? A ver, coméntenme alguna experiencia, tal vez algunos de ustedes están trabajando en alguna entidad y pues seguramente también se hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad o tal vez no. A ver, rápidamente, por favor, podrían habilitar su micrófono posiblemente y hacer un comentario. ¿Alguien? Digamos, en el desarrollo de productos software, eh, tal vez generando un sistemita de ventas, de compras, no sé, no les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿O no quieren participar, colegas? A ver, preguntaré. Iván, buenas tardes. A ver, antes de Iván, mil disculpas. Kevin. Dice, hasta el momento no firmó. Ok. Iván. Licenciado. Hola, buenas tardes, Iván. Sí. ¿Alguna experiencia? eh, en una anterior pasantía, simplemente para hacer un sistema, estaban muy... Los auditores, ¿no? Han recomendado directamente acerca de la base de datos, qué datos no se guardan y qué datos sí se guardan. Entonces, eso nomás sabría decir, contarle, licenciado. Ok. Sí. Gracias, Iván. ¿De qué link? ¿Algún colega que quisiera participar? Jocelyn. Ah, Jocelyn le hicieron, dice, la recomendación de manera verbal. Ya. De todas Dice, maneras, sí, adelante, Juan Carlos. dice una preguntita, disculpe. En este caso de confidencialidad, ¿se puede tomar excepciones? Perdón. ¿Puede que haya excepciones en el contrato de confiabilidad? Me refiero a que se puede tal vez, eh, de una manera decirlo, romper esa confiabilidad si hubiera excepciones. A ver, cuando nosotros estamos ejecutando una auditoría, cuando estamos ejecutando, también es muy distinto, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a trabajar como informáticos, como programadores, como analistas. Tendría que haber también un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? ¿Sí? La materia que estamos abordando cuando ejecutamos una auditoría. Estamos ejecutando una auditoría y el primer día, ¿no es cierto?, inclusive visitando a la alta gerencia, etcétera, tendrían que hacernos firmar un acuerdo de confidencialidad. Así dice la norma. Entonces, pero hay instituciones que no cumplen la norma. Por tanto, ya tendría que tener una idea en mente, ¿no es cierto? Ah, me voy a guardar para hacer una recomendación. Si no te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, no hay problema. Tú ejecutas nomás la auditoría, ¿no es cierto? Pero ya te lo guardas, ¿no? Para que hagas una recomendación. ¿Ok? De eso más o menos se trata. A ver, dice Kevin, lo más cercano a mí es cuando trabajé en Panchita para no revelar sus salsas secretas. Ok. Entonces, esto no es nada nuevo. En cualquier institución, cuando vayamos a trabajar de lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Inclusive, no sé, hay personas que van como empleadas domésticas. Igual, el dueño se tiene que cerciorar, ¿no es cierto? Sí.
presentando garantes, por ejemplo, la empleada doméstica, para que no se lo lleve nada, porque tiene pues en casa las personas, ¿no es cierto?, bienes, activos, etcétera. Entonces tiene que administrar adecuadamente la empleada doméstica, por ejemplo. Y peor en instituciones, ¿sí? Entonces tiene que darnos una señal, pero les estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Que una empresa tan grande hace unos años atrás no me han hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Y yo me lo he guardado, ¿no es cierto?, para hacer una recomendación. E hice la recomendación. He validado, ¿no es cierto?, esa recomendación con la alta gerencia y me han dado razón. No seguirá en el acto. En el siguiente año ya tenían planificado, ¿no es cierto?, contratar una persona responsable como oficial de la seguridad de la información. En un tercer año que hice, ¿no es cierto?, también la auditoría en YPFB, ya tenían el oficial de la seguridad de la información y esa persona, ¿no es cierto?, que en forma conjunta con el gerente me recibieron, ¿sí? Y ya de entradita, ¿no es cierto?, me hicieron, por favor, licenciado, podríamos firmar este acuerdo de confidencialidad. Ah, y era otra cosa. Por lo tanto, he levantado, ¿sí?, mi observación que hice años atrás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por favor. Luz. Si eso es verdad, pero la mayoría de acuerdos es de palabra. Y posterior a eso, si trabajas bien, te dan una referencia para seguir, dice, laburando en otras áreas similares. Sí. O sea, todo es de palabra, pero de palabra no sirve. Para nosotros los auditores tenemos que obtener evidencia objetiva y suficiente. Y una evidencia objetiva y suficiente es este acuerdo de confidencialidad firmado por las partes. Esto surte efecto legal. Lo demás, no. No surte efecto legal. Es un acuerdo de palabras que sí, ¿no es cierto?, a través de un proceso podría surtir efecto legal, pero a nosotros como auditores informáticos nos interesa tener evidencia objetiva y suficiente. Y esta es una evidencia que les estoy mostrando firmada, ¿ok? Que tiene que ir a nuestros papeles de trabajo. ¿Está bien? No sé si le estoy respondiendo a Luz. Dice, la confidencialidad en sí se firma para que no haya un problema posterior por acciones que se vayan a tomar. Correcto, Luz. Gracias. ¿Ok? Bien, seguiremos entonces, si es que no hay alguna otra participación. Entonces, ya en la ejecución de la auditoría, en principio sería interesante que firmemos un acuerdo de confidencialidad. Como auditores informáticos, mejor si no hay ese acuerdo de confidencialidad, porque ya voy a tener una recomendación. ¿Está bien? Con relación al informe, estamos acá, perdón, en los hallazgos. Hemos dicho que existen diferentes tipos de evidencia. Esto voy a volver a compartir. Sí, tenemos que obtener evidencia objetiva y suficiente, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, lo que hemos compartido, ese acuerdo de confidencialidad, es una evidencia documentada, ¿sí? Cuando hablamos de hallazgos, dice, se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia. Estos puntos de hallazgo corresponden en nuestro país para entidades públicas a una norma, ¿sí? Que cuando hemos compartido, ¿no es cierto?, en clases acá en el aula,
un folletito que decía normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación, y ahora podemos un poquito, ¿no es cierto?, revisar, ¿sí? A ver, voy a, para que no se distraiga, voy a ingresar a la Contraloría, al sitio web de la Contraloría. ¿Sí? A ver, ¿dónde estoy? Contraloría. Y ahora un poquito vamos a estudiar, ¿no es cierto?, acerca de las normas de tecnología de la información y comunicación, que nos interesa revisar la cuarta norma, que es evidencia. Acá están las normas, ¿sí? Un poco lento. Un poquito de paciencia, porfa. Acá está. Acá están las normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación. Y básicamente, cuando estamos ejecutando la auditoría, tenemos que utilizar un enfoque, como también la norma lo manda. Esto está en vigencia a pesar, ¿no es cierto?, que desde el 27 de agosto de 2012 se va aplicando año tras año, fundamentalmente a las entidades del sector público. ¿Sí? Habíamos revisado un poquito de esta norma y que dice lo siguiente: disposiciones generales, el presente documento contiene un conjunto de normas, de aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Aplicación: estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. ¿Sí? Ahora, acá están las definiciones. Si existen vacíos técnicos, inclusive nos dicen, ¿no es cierto?, que podemos utilizar COVID del ISAC. Otra normativa también, si es que no tiene una propia la organización. ¿Sí? Acá está el tema de la auditoría de tecnologías de la información y comunicación, y básicamente para expresar una opinión independiente respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información, al uso eficaz de los recursos tecnológicos, a la eficacia del control interno asociado a los procesos de TI. ¿Sí? La auditoría de tecnologías de la información y la comunicación está definida principalmente por sus objetivos y puede ser orientado a uno o varios de los siguientes enfoques. ¿Sí? Entonces, acá estos enfoques tenemos que aplicar cuando vayamos a hacer una auditoría a una entidad pública. ¿Ok? Ahora, en uno de estos enfoques tiene que caer, por ejemplo, la auditoría de base de datos. Si vamos a hacer una auditoría de base de datos, vamos a utilizar el enfoque a la información, o sea, el inciso B. Porque para hablar de información previamente, ¿no es cierto?, se tienen que procesar los datos, se tienen que reunir los datos, se tienen que clasificar los datos, se tiene que hacer una gestión eficaz de los datos. ¿No es cierto? Si queremos hacer una auditoría de redes, entonces cae en el inciso E, enfoque a las comunicaciones y redes. Si queremos hacer una auditoría al proceso de desarrollo, seguramente vamos a utilizar el inciso D, enfoque al software de aplicación. Además, cualquier sistema tiene
su propio gestor de base de datos. O sea, en un gestor de base de datos están almacenados los datos y gracias al gestor podemos, ¿no es cierto?, administrar adecuadamente todos los datos almacenados en la base de datos. Seguramente vamos a combinar con el inciso B, enfoque a la información. Y obviamente hay que velar por la seguridad de los datos. También vamos a utilizar el enfoque a la seguridad. ¿Ok? Entonces, insisto, bajo estos enfoques tienes que realizar, bajo uno o varios de estos enfoques tienes que realizar una auditoría en una entidad pública, a diferencia de una entidad privada, ¿sí? Que no necesariamente vas a utilizar estos enfoques, puedes utilizar o cambiar con las palabras, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado están las normas. La primera norma de auditoría de TI o de TIC es la planificación. Entonces, esta norma dice, la auditoría de TIC se debe planificar en forma metodológica para alcanzar eficientemente los objetivos de la misma. Cuando ingresemos al próximo módulo, por supuesto, un poquito vamos a ir tratando de entender el contenido de cada una de estas normas, ¿ya? Hoy me quiero un poco concentrar en estos atributos que son parte de los hallazgos y los hallazgos son parte de la cuarta norma de tecnología de la información y comunicación que se evidencia, enseguida vamos a ir revisando. Entonces, la primera norma es planificación, la segunda norma supervisión, la tercera norma control interno. Todavía no hemos llevado control interno basado, digamos, en COSO, en COVID, Majerit, ITIL. La cuarta norma, esto es lo que realmente nos interesa, ¿sí? A ver, vamos a poner con otro colorcito, ¿sí? Esta parte de la evidencia. La cuarta norma de auditoría de tecnología de la información y la comunicación es, debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. En el punto 3, ¿sí? En el punto 3 dice, la acumulación de evidencia es un proceso integrado a toda la ejecución de la auditoría y debe sustentar todos los atributos de hallazgos. ¿Sí? Hallazgos de auditoría. Y acá está, colegas, condición, criterio, causa, efecto. Entonces, colegas, estamos intentando aplicar la norma, en este caso, la cuarta norma que se evidencia utilizando estos criterios. ¿Y qué significa estos criterios? Y esto es fundamental. En esa cuarta norma que se evidencia, tenemos hallazgos, tenemos que identificar qué hallazgos y especificando con los atributos. ¿Qué significa condición? Es lo que hemos encontrado, es lo que se ha encontrado, es la realidad encontrada.
Por lo tanto, acá tenemos que redactar con un párrafo, 2 párrafos, máximo 3 párrafos, la situación actual, tal como hemos encontrado. ¿Sí? Y el criterio es una comparación con la ley, con la norma, con el estándar. ¿Qué dice el estándar? Digamos, un pequeño fragmento de la ley, de la norma, del estándar, ¿no es cierto?, en la redacción. Un otro atributo es cuál ha sido la causa, ¿sí? ¿Y qué efectos puede ocasionar por la diferencia encontrada? Y el árbol de problemas, los que están llevando taller de tesis 1, por ejemplo, ¿sí?, con seguridad, ¿sí?, saben muy bien, al plantear un problema, tengo que considerar las causas y los efectos, ¿ok? Y luego debemos considerar algo fundamental, que es la recomendación. Después de recomendación, no tenemos que olvidarnos de validar. Validar, ¿no es cierto? Sí, todo lo que hemos encontrado y reunirnos con la parte auditada, ¿no es cierto?, para hacerle conocer nuestra recomendación o nuestra observación. Por ejemplo, a ver acá. Generalmente, bueno, es un informe real también, sí, por favor, máxima confidencialidad, sí. Recomendaciones generales con el propósito de minimizar los riesgos y eliminar las causas y debilidades que afectan a la integridad y confiabilidad de la información. Puedo identificar, ¿no es cierto?, sí, algunos problemas, errores, fraudes posiblemente, y tengo que detallar, ¿ok? Y decimos, comentarios y sugerencias resultantes de la revisión, digamos, del sistema tantos, de la base de datos tantos, del hub, no sé. En este caso, del procesamiento electrónico de datos. ¿Cuáles son tus hallazgos? Hallazgo 1, no se realizan auditorías de sistemas, por ejemplo. Hallazgo 2, necesidad de emigrar los sistemas de información de licencia a plataformas de software libre. Hallazgo 3, necesidad de implementar normas, políticas y procedimientos para la administración de las tareas relacionadas con TI. Hallazgo 4, recomendaciones para la seguridad física del centro de cómputo. Hallazgo 5, debilidades en el proceso de desarrollo y mantenimiento de componentes o sistemas de información. 6, debilidades en las copias de respaldo. 7, necesidades de contar con recursos humanos en el departamento de sistemas según estructura aprobada. ¿Sí? Y ahora, cada uno de estos hallazgos hay que representarlos, ¿no es cierto?, con o a través de los atributos. Si digo, no se realizan auditorías de sistemas, tengo que aplicar los atributos condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Comentario de la entidad, o sea, la validación. Otro hallazgo. Necesidad de migrar los sistemas de información de licencia a plataformas de software libre. Condición, criterio, ¿sí? Condición, vuelvo a reiterar, es tal cual hemos encontrado. El criterio hace referencia a la norma, la ley, con el cual vamos a sustentar nuestra opinión. La causa, ¿no es cierto?, relacionado con la condición, el efecto, acá tenemos la recomendación,
y el comentario. Por ejemplo, analicemos un poquito este hallazgo. 3. Dice, necesidad de implementar normas, políticas y procedimientos actualizados para la administración de las tareas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos. Condición, lo que se ha encontrado. De acuerdo al trabajo realizado, hemos observado que la entidad cuenta con los siguientes procedimientos formalmente aprobados. Administración de copias de respaldo, administración de cambios a los programas. Existe un documento denominado Manual de Desarrollo y Mantenimiento de Software que debe ser revisado, pues maneja incorrectamente la herramienta UML como metodología. Por otra parte, la entidad no cuenta con políticas, procedimientos y reglamentos formalmente establecidos para la administración de operaciones relacionadas con tecnología, como ser administración de accesos de usuario, administración de la seguridad física y lógica, administración y gestión de riesgos, administración del centro de cómputo. Criterio, lo que debe ser, comparando con la ley, la norma, la política, el procedimiento. En este caso, ¿no es cierto? Sí, dice la ISO 27002. La norma ISO 27002, en sus diferentes apartados, como ser 10.5.1, resguardo de la información. Asimismo, 10.1.2, procedimiento de control de cambios. Y 11.2, administración de accesos de usuario, un pequeño resumen de lo que dice la ISO 27000, por ejemplo. Dice, establece la necesidad de implementar normas y procedimientos de control que aseguren y garanticen el correcto tratamiento de la información de la entidad. Asimismo, dichos procedimientos deben generar evidencia de que los controles implementados por la entidad funcionaron adecuadamente y que los problemas suscitados fueron resueltos adecuadamente. Asimismo, los estándares generalmente aceptados como TIA 9, 14 y las características Tier 2, Tier 3 y Tier 4 deben ser considerados a la hora de implementar un centro de cómputo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Y cuál es la recomendación? Recomendación. Se deben establecer formalmente procedimientos específicos que incluyan mínimamente los siguientes aspectos. Para la administración de las copias de respaldo, deben considerarse la implementación de un procedimiento que contemple medios de almacenamiento, dispositivos, cantidad de copias a obtenerse, resguardo de las copias tanto en sitios seguros internos como externos, responsabilidad para la obtención, pruebas de cooperación, para garantizar, dice, que las copias son utilizadas. Como verán, estas son las recomendaciones. Estas recomendaciones tenemos que validar qué dice el cliente. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta, colegas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro, colegas? Bueno, entonces continúo. Eso con relación a los hallazgos, ¿sí? Por supuesto, colegas, cuando ya entremos al módulo 2, módulo 4, ¿sí? Vamos a volver, ¿no es cierto?, a ver algunos casos prácticos. ¿Ok? Informe de conclusiones, que es, ¿no es cierto?, la cuarta actividad de ese proceso
de auditoría que hemos estado considerando, ¿no es cierto? Por eso es que es importante seguir ese proceso de auditoría. El informe de conclusiones. Podemos basarnos, dice, en la NIA 230, que hace referencia a la documentación de auditoría. ¿Y por qué debemos documentar nuestro trabajo? Y acá la respuesta también es obvia, porque es fundamental para soportar adecuadamente la evidencia de auditoría. Y la evidencia es la base para emitir nuestra opinión, ya sea como auditores internos, externos o simples revisores fiscales. Si no está documentado, no sirve. Es como si no se hubiese realizado la auditoría. Y eso lo aplicamos en la vida real, en todo contexto, sin necesidad de ir a la academia. ¿Sí? ¿Te has prestado dinero o has prestado dinero? Para que no se niegue, tenía que haber firmado un documento. ¿No es cierto? Eso es evidencia. Y lo mismo pasa en el área de tecnología de la información y comunicación. Hay fraude. Entonces, tendría que aplicar en la ejecución de auditoría, por ejemplo, ¿sí? Aplicar controles generales de TI, pruebas a esos controles generales de TI. ¿Qué estaba fallando? O quizá tengo la necesidad de ingresar o acceder, realizar consultas a la base de datos. Pruebas sustantivas. Y quizá pueda encontrar algún elemento que lo voy a llevar a mis papeles de trabajo como evidencia. Entonces, nos podemos apoyar por esta norma que generalmente los auditores tradicionales utilizan esta norma para la documentación o los papeles de trabajo. Y básicamente sabemos que la documentación es el registro, es, digamos, la parte más importante que genera el auditor informático. Ahí tiene que estar detallado qué procedimientos ha utilizado, qué evidencias objetivas y suficientes ha obtenido, cuáles son las conclusiones más importantes a las que ha arribado el auditor informático. Por tanto, esta pregunta del millón: ¿qué es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada? Podemos dividir en dos elementos fundamentales. Uno, el trabajo de campo, la ejecución de la auditoría, más documentar todo el trabajo. Desde la identificación de los auditados, el rol que cumplen, los sistemas, la tecnología que soporta a esos sistemas, constituyen lo que es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Dependiendo a la organización, me refiero, digamos, a la firma de auditoría en el cual estamos prestando nuestros servicios, o también nosotros como auditores unipersonales, utilizamos siempre una determinada plantilla.
Y este es un reporte preliminar de auditoría y la fecha, la empresa, el objetivo de la auditoría, la metodología que se va a utilizar. En este caso, como ejemplo, tenemos 27.002 del 2015. Pero puedes utilizar 27.002, 27.001 del 2022. Puedes utilizar, ¿no es cierto? No sé, COVID, Majerit, COSO, ITIL, algún estándar, ¿no es cierto? Como referencia metodológica. Y la descripción de los hallazgos, etiquetadas adecuadamente. ¿Sí? Un resumen del equipo de auditores y las firmas. ¿Quién ha elaborado y quién ha aprobado, por ejemplo? Eso con relación a utilizar la NIA 230. Hoy en día se está hablando bastante acerca de los encargos de aseguramiento. En otras palabras, la NI, las normas internacionales de aseguramiento, que es la NIE 3000. Es una norma clave, dice, para aquellos que realizan trabajos de aseguramiento sobre información que no son necesariamente estados financieros. Dice creación de un encargo de aseguramiento. Y acá tenemos un enlace con el cual ustedes un poquito también pueden, ¿no es cierto?, investigar acerca de esta norma, ¿sí?, que es la NIEA 3000. Y tiene un proceso también, estos encargos de aseguramiento. Tiene que tener un título, tiene que hacer referencia al destinatario, un párrafo introductorio, ¿sí?, un párrafo de alcance del encargo, del resumen del encargo realizado, de conclusiones, conclusiones con modificación, firma de quien realizó esta auditoría de aseguramiento. Lugar y fecha, por supuesto, ¿sí?, en que se ha ejecutado la auditoría. La NIE A 3000, como cualquier norma, ofrece sugerencias, en este caso en el anexo 2. Dice, estructura del informe del contador público independiente, encargos para asegurar distintos de auditoría o revisiones de información financiera histórica con seguridad razonable. ¿Qué tiene que tener, digamos, ese informe? ¿O cuál sería la estructura? El destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance del encargo realizado, de conclusiones, conclusiones con salvedad o tal vez adversa y abstenciones de conclusión, firma de quien realizó el aseguramiento y fecha del informe. Así propone utilizar esta plantilla, ¿no es cierto?, para un informe con seguridad razonable. Y eso está en el anexo 2. El anexo 3 hace referencia para asegurar una auditoría con seguridad limitada o seguridad negativa. De esta manera también, ¿no es cierto?, nos sugiere la norma considerar estos puntos, en otras palabras, para nuestro informe preliminar y para nuestro informe final. Basada siempre en normas, procedimientos
generalmente aceptados. ¿Ok? De esta manera hemos visto, ¿no es cierto?, a grandes rasgos de la importancia que tiene el marco de trabajo, o si quieres, el proceso de auditoría que seguimos, ¿no es cierto?, ya sea auditoría de base de datos, de redes, o quizá definas, ¿no es cierto?, con el equipo de auditores, tu propio marco de trabajo, que podría ser planeación, ejecución, informe. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Bien, el martes es, colegas, la evaluación de este módulo, ¿sí? Entonces nos veríamos el día martes en el aula. ¿Ok? Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Licenciado, Sí, adelante. Freddy. yo tengo una pregunta respecto a la práctica 1, con el punto número 3 que decía investigar 2 DBC. Bueno, he encontrado DBC de diferentes instituciones, pero son PDFs de 54 páginas. No sé qué debería hacer con eso. No, me lo van a enviar por correo. Entonces, ¿Sí? simplemente envío ese PDF de 54 páginas, o más o menos ese tamaño tiene el PDF. Sí, varía de cada institución, ¿no es Bien, cierto? Lo que único que tienen que hacer es encontrar, pero el objetivo es que lo lean, ¿no es cierto? ¿Sí? Fácilmente en internet vamos a encontrar, no es cuestión de enviarlo, no. El objetivo es que lo lean, ¿sí? El documento base de contratación y los términos de referencia, que también hemos visto con algunos ejemplos. Acá tengo un término de referencia, por ejemplo, para la contratación de un consultor del ingeniero de sistemas, que hemos visto también en su momento, ¿no? Esta parte es importante para el trabajo que vamos a realizar, en este caso, como consultor, por ejemplo. Acá están las condiciones, el tiempo que nos van a dar para realizar el proyecto, ¿sí? Digamos, están los recursos que vamos a utilizar, etcétera, el alcance inclusive del proyecto, etcétera, ¿sí? Entonces, en eso consiste el punto 1 de la práctica, Freddy. ¿Alguna pregunta más? gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a quedar entonces. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.